Ojo que ese no es el Chavo, es acá el locutor de Desenredados. ¿Es que te acuerdas, Paola, ese riquísimo sonido de pi, 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 pi? O es que no me tienen paciencia. Ay, el Chavo, escúchame, ¿cuántos de O que nosotros? me encanta a mí, otro gato. No, sí, no. ¿Cuántos de nosotros habremos crecido viendo esa serie de televisión, no? ¿Cuántos años tiene? Yo ya debe tener por lo menos unos 60 años la serie con tranquilidad, si no es un poquito más. Y yo me considero fanático del Chavo del Ocho. Aunque ahora viéndola, porque de tanto en tanto te diré que mi YouTube se prende y pongo a ver el Chavo del Ocho una noche de insomnio. Y me doy cuenta la cantidad de golpes que le metía Don Ramón al Chavo, cómo pellizcaba a Kiko, las cachetadas de Doña Florinda a Don Ramón, los pelotazos al señor Barriga Harta y agresividad. la chilindrina pegándole a todos pero sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Güey. Que era como normal. Sí, exacto. Y bueno, quienes nos escuchan dirán, bueno, eran otros tiempos, antes era normal que si le pegaban a uno, que le pegaban al otro, pero en verdad ahora, pensándolo bien, no se me ocurre un solo contexto donde lo que veíamos ahí pueda ser aceptable, ¿no? Es O que, sea, ¿sabes qué? Creo inaceptable. que por un montón de tiempo hemos vivido como varios estereotipos que se han reafirmado y qué decir en esa televisión peruana que siempre le cae golpe, pero creo que ahora es importante releerla con todos estos programas de los 90 donde se sexualizaba a la mujer de alguna forma, donde aparecían estereotipos racistas muy marcados, personajes polémicos que se hicieron famosísimos y llegaron a ser ya no solo, saltaron de la televisión a los circos, a giras, ¿no? Estaba el negro Mama, la paisana Jacinta y se reforzaba toda esta cantidad de estereotipos negativos que en vez de hablar de un país diverso y rico y encontrar maravillas en su diversidad, lo único que hacía era como enfrentarnos y polarizarnos Nos más, ¿no? dividía. Sí, no, y qué bueno que ahora, por lo menos yo lo siento, tú que eres actor lo debes saber con más claridad, eso ya viene cambiando un poco, ¿no? Y aquí la gran reflexión en realidad es cuál es el poder que tiene todo esto que vemos, que escuchamos sobre nosotros. O sea, los medios Exacto. de comunicación también pueden tener un rol importante en nuestra construcción de identidad y aprendizaje. Exacto, entonces empezamos a ver escenas que antes eran normales, ahora ya son un poco más cuestionadas y nos hacemos varias preguntas y como dices tú también desde el sector artístico, cómo esta información que se mandan desde las novelas, las series, el teatro, pueden calar en nuestra formación como ciudadanos y ciudadanas. Hola, yo soy Paola del Carpio Ponce Y yo soy Diego Salinas Rocha. y esto es Desenredados. Desenredados. Un podcast coproducido por Redes y RPP que se escucha y ahora también se ve, señoras y señores. ¡Qué emoción! Yeah. Bueno, para entrar a este tema que me parece súper interesante y desenredarnos un poquito, hoy estamos nuevamente con el queridísimo director ejecutivo de Redes, ya ustedes lo conocen muy Caserito bien. ya de la casa. Así es nuestro engreído, es economista de la Universidad del Pacífico, con maestría en Economía de Desarrollo y doctorado en Economía de la Universidad de Oxford, así que además está decir que es mucho más nerd que Diego y yo, así que por favor todos denle la bienvenida a Osvaldo Molina. Bienvenido Osvaldo, palmas ¡Bravo! para él. Ahora sí se ven las palmas que siempre hacíamos. Sí. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar con ustedes y estar ahora en un podcast que se ve. Eso sí que es innovador, muchachos. Claro que Hemos sí. saltado, mira. Osvaldo, cuéntanos un poco, queremos enmarcar todo este tema de la importancia de la información para la educación, ¿no? Entonces, primero, pensemos un poco todo lo que ha ocasionado la pandemia sobre la permanencia de nuestros estudiantes en el colegio. Sí, mira, es un punto muy importante. En un año normal, o sea, por ejemplo, si nosotros comparamos el 2014 con el 2015, más de 100.000 niños dejan la escuela. Y no solo es dejar la escuela, alrededor de 800.000 niños entre 6 y 13 años trabajan, que también es algo importante porque no pueden dedicarse a sus estudios. Pero eso es en un año normal. Lo que ha ocurrido en el 2010, si uno compara 2019 con 2020, es tremendo. ¿No? Según estimaciones, más de medio millón de chicos Wow. de alguna manera han interrumpido sus estudios y lamentablemente no todos necesariamente han regresado. Ustedes además se acordarán que las condiciones eran muy complejas, ¿no? Por ejemplo, solo 49%, antes de la pandemia, solo 49% de las familias tenían una computadora. Ese número era 7% en zonas rurales. Y si hablamos de conectividad a Internet, en zonas rurales era solo 6%. Entonces estamos hablando de cifras complejas
¿no? Que han hecho que hayamos vivido, que estemos viviendo, según lo que el Banco Mundial menciona, la crisis educativa más grave de los últimos 100 años. Wow. ¿Ya? Entonces, ¿qué poder hacer ahí? Y ahí la pregunta es, ¿en qué medida la información puede ser relevante para que las personas puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Esa es un poco la clave. Ahora, se habla un montón Eh, de la fuerza de la información que entregan los medios de comunicación, ¿no? Y creo que es un discurso que siempre venimos como trayendo a colación, que hay que hacer información de calidad, que efectivamente pues hay posturas diversas, que se dice que la televisión no tiene que informar ni que educar, pero ya hablando de reforzar conductas positivas y negativas, que eso se va a traducir básicamente en la educación. ¿Cuánto es el impacto real, ¿no? de estas plataformas, que ya no solo es la televisión el día de hoy, no son las redes sociales a las que todo el mundo tiene acceso? ¿Cuánto impacta, por ejemplo, un estereotipo que se refuerza en una de estas redes, o en la misma televisión, o en la radio, o en un podcast, en la conducta real de los adolescentes, los niños y las niñas, ¿no? Mira, es una excelente pregunta, Diego. Y de hecho, junto con dos amigos investigadores, Francisco Gallego, que es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Christopher Nilsson, que es de la Universidad de Princeton, nos juntamos porque nosotros teníamos la idea de muchas personas están tomando, muchos chicos, ¿no es cierto?, están tomando malas decisiones de estudios por falta de información. ¿Y a qué me refiero exactamente? Por ejemplo, alrededor de 17 personas no terminan la secundaria, pero es probablemente porque consideran que no es tan importante terminar la secundaria. O, por ejemplo, ¿qué hacen después? ¿Deciden estudiar una carrera o irse a un instituto a estudiar? ¿Cómo toman esas decisiones? ¿Cómo toman las decisiones con respecto a qué carrera estudiar? Y en todo eso hay información. ¿Y tú sabes cuál es el principal problema? El principal problema, Diego, Paola, es que la información que uno tiene no necesariamente es la correcta. Y les voy a dar un par de ejemplos. Normalmente, ¿no? Cuando Diego, tú o Paola, tú decidieron estudiar una carrera, ¿cómo lo decidieron? En el fondo lo hicieron porque han visto a sus familias, de repente a sus papás, a sus tíos. El problema que sufren los chicos más pobres es que no tienen referentes, no Claro, tienen no saben qué modelos a seguir. esperar de lo que viene Exacto. luego. Exactamente. Y lo que es más triste, muchos de los ejemplos que tienen son ejemplos malos, ¿no? Si un niño vive en un barrio muy pobre y hay un profesional, por ejemplo, que es su vecino, pues él va a pensar que si estudia una carrera y es profesional como esa persona, no le va a ir tan bien, Porque va porque a ser como está su vecino. en... exactamente. Y lo que no sabe es que lamentablemente ese vecino quizás es un ejemplo malo, lamentablemente no le fue tan bien Claro, o que las y no es circunstancias de la necesariamente lo que le vida va a ocurrir a él. le llevaron por un camino distinto, pero no necesariamente es lo que vas a vivir tú, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nosotros como investigadores hicimos, ¿no? Y acá es una cosa interesante porque lo hicimos junto con el Ministerio de Educación hace muchos años y también con el Minedulab, que es este laboratorio de Antes de la innovación. Lo pandemia, ¿no? hicimos Creo que además ese con es un dato antes de importante. la pandemia. Esto lo hicimos antes de la pandemia. Lo que hicimos fue armar unas telenovelas. Armamos unos pequeños videos, ¿no? Con una trama en donde aparecían pues un chico, una chica, con problemas parecidos a los que enfrentan nuestros niños y niñas. Y, y tenían que resolver problemas, ¿no? Tenían que tomar decisiones y empezamos con eso a brindar información. Y fue muy interesante lo que encontramos, porque nosotros encontramos que el piloto que sacamos logró reducir la deserción escolar en 18% en Wow, zonas urbanas es un montón. y también redujo el trabajo infantil en cerca de 15% para las niñas, que lamentablemente son las que más trabajan en casa, también en zonas urbanas. Entonces, y esto se logró básicamente por brindarles información. Y en algunos casos nosotros le brindamos información a los chicos a través de la escuela, o en algunos casos también lo mandábamos a los padres, porque también es importante que los papás puedan recibir este tipo Y de digamos, ¿qué tipo informaciones. de información había dentro de la novela? ¿Qué podía encontrar un chico ahí? ¿De qué se trataba? Excelente, Mejor mira. dicho. Sí, sí. Era la historia de una familia que tenía a dos hijos. Una niña que estaba cercana a terminar la escuela y un niño que era más pequeño. Lo hicimos de esa manera para poder, ¿no?, capturar dos públicos, ¿no?
Los primeros, porque la idea era que estas novelas se vean desde quinto de primaria hasta quinto de media. Porque una transición que es importante es la transición de primaria a secundaria. De hecho, en zonas rurales, ahí muchos chicos se pierden, muchos chicos ya no siguen. Entonces sería importante capturar esas dos historias. Y entonces, a ambos niños tienen que, ¿no? Una maestra le pide a los niños a los niños más pequeños que hagan un estudio de qué les gustaría, ¿no? Estudiar, ¿no? En el futuro. Y la otra niña más bien encuentra un problema porque su mejor amigo decide dejar el colegio. Y entonces ella tiene que ayudarlo y le da información, etc. Entonces es bien interesante y nosotros manejábamos 4 sets de información que les dábamos a los chicos. El primero es la importancia de estudiar para ser uno mismo, ¿no? Para aprender quién es uno, ¿no? La importancia de estudiar per se. Pero luego les dábamos información sobre los retornos a la educación promedio, es decir, cuánto uno gana si termina la secundaria. Oye, ¿cuál es el retorno si más bien tú estudias una carrera universitaria? Y así. De hecho, cuando luego le preguntábamos a los chicos cuánto creían y luego veíamos las cifras reales, era impresionante cómo la gente subestimaba los retornos a la educación. Realmente creían que se ganaba mucho menos. Entonces ese es el segundo set de información. El tercer set de información era cuánto ganan por diferentes carreras. Algo que de hecho a mí me hubiese gustado aprender o saber cuando estaba en quinto de secundaria. Claro, en nuestros ¿no? tiempos no había esa información. Entonces, más o menos cuánto uno gana si estudia este tipo de carrera, etc. Y el cuarto grupo de información era, oye, tú puedes tener problemas económicos, pero existen becas, ¿no? Por ejemplo, existe Claro. beca 18, por tanto, tú sí puedes acceder a la educación, incluso si no tienes recursos. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque en beca 18, para poder tú obtener esta beca, tú tienes que haber tenido unas buenas calificaciones de tercero y secundaria. Y lo que pasaba mucho era de que los chicos recién se enteraban de la beca cuando estaban en quinto y media y ya habían Ya no desaprovechado se los habían años esforzado. y ya no eran capaces de poder recibir la beca. Claro. Entonces es importante que los chicos reciban esta información con el tiempo suficiente para que puedan hacer el esfuerzo correcto, ¿no? Claro, y qué importante que conozcan esto del retorno, ¿no? Como decías, que no sepan o que subestimen, que piensen que estudiar después no te da tanto en el futuro como tú crees. Y el hecho de que pienses que la beca no existe o no sepas nada sobre la beca también puede hacerte creer que es inalcanzable. Y entonces es una meta Exacto, que, ¿para qué me la pongo en este momento? Entonces, una exacto. pregunta que tengo es, eh, y en esta realidad, cuando ustedes estaban haciendo el estudio y mostraban las novelas, ¿vieron diferencias entre hombres y mujeres? ¿Habían realidades muy diferentes? Excelente pregunta. Tú sabes que nosotros empezamos a encuestar a los chicos, mira, y nosotros encuestamos a los chicos desde quinto de primaria hasta quinto de media, ¿ya? Y entonces les preguntábamos cosas tan simples como, eh, ¿para qué cursos eres bueno? O ¿para qué curso siente que eres bueno? ¿Ya? Y luego también veíamos cuánto estudiaban y qué cursos estudiaban. Entonces, a mí a veces me preguntan por qué las niñas no estudian carreras universitarias vinculadas a la ciencia, ¿no? Y yo creo que una buena respuesta está en lo que encontramos. Las niñas, ustedes saben que las niñas y niños no tienen igual capacidades, ¿no? Las mismas capacidades. Pero el problema es que qué pasa en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que cuando estaban en quinto de primaria, muchas niñas decían, yo no soy tan buena para matemáticas, pero era un porcentaje no tan alto. Conforme iba pasando el tiempo, ese porcentaje iba aumentando. ¿Pero por qué va aumentando? Porque no encuentran, ¿no? Quien los apoye, ni en la escuela, los profesores, ni en su casa. Encontramos además que los padres también suelen creer de que los hijos son mejores en matemáticas que las niñas. Y Wow. también encontramos Me muero. que le asignan más tareas en el hogar a aquellos hijos que consideran menos hábiles. Además de que a las mujeres en promedio les asignan más. Entonces lo que terminaba pasando es que las niñas tenían mucha más carga de trabajo, ¿no? Dentro del hogar. No hay tiempo para Y estudiar. por tanto eso hace que estudien menos. Cuando ellas terminan seleccionando, estudian cada vez menos matemática. Y entonces con lo que íbamos viendo es que conforme la cantidad de horas que le dedicaban a estudiar matemáticas se iba reduciendo con los años, Claro. ¿no? Lo que pasaba más bien en su autopercepción era que eran peores en matemática. Y Claro. Pero entonces eso es al como un final del día, estereotipo, es como una bola de nieve que aumenta, exacto, aumenta y tú crees que no eres bueno en algo y cada vez te la crees más. Y
se Exacto. cumple. Y ahí viene algo interesante que tú mismo has planteado, creo, en el estudio, Osvaldo, y es la importancia de estos medios para reforzar conductas que, por otro lado, la escuela o la familia te está diciendo que no, porque cuando aparecen referentes de mujeres que son no solo buenas en matemáticas, sino en las ciencias, y son historias, ponte ficticias o aspiracionales o inventadas, pero que te muestran esa realidad, entonces naturalmente te mueve algo por dentro y te va a poder impulsar a eso. Pero creo que la representación de este tipo de Es trabajos en el fundamental. plano femenino Es es no solo fundamental. fundamental, sino también es un poco escasa, ¿no? Recién No, estamos mira, intentando ensayar algo así. tú sabes que hay una cosa que es importante, ¿no? Cuando uno revisa quiénes son los capos de la ciencia, son puros hombres, ¿no? Entonces, ¿no? Realmente las niñas no tienen referentes, es terrible. Y bueno, y lo que les contaba, ¿no? Esto se convertía pues en una predicción autocumplida, ¿no? Porque Claro. al final del día llegaban a quinto y media y claro, como habían estudiado mucho menos matemática, al final sí eran peores en matemática. Y Claro. entonces ya no elegían las carreras de matemáticas por más que supiesen que las carreras vinculadas a la ciencia podían Pagan tener más. un mayor retorno, porque sencillamente no se sentían capaces. Pero es Claro, y porque el aquí, camino ha sido injusto, ¿no? Para y, ellas. y aquí si lo pensamos es aún más importante un instrumento como el que decía Osvaldo, esto de pasar novelas, ¿no? O sea, este acceso a información de estas maneras novedosas, porque en realidad no es una información como dura, que digamos le preguntas a tus Exacto. papás, soy o no buena en matemáticas. O sea, probablemente, lamentablemente, los estereotipos pueden funcionar de tal manera que está contagiado, ¿no? O sea, los papás piensan lo mismo, los profesores piensan lo mismo. Entonces, como que venga un factor externo y te muestre las realidades de otra manera, también puede ser muy importante para que uno cambie de chip, probablemente. Sí, Claro, y ahí Pau también lo vive desde la música, yo desde de mi carrera, que el arte tiene una capacidad de llegar a la gente que a veces no lo logras con un Con documento o información con seria. una charla, con información. Tú pones una canción y puedes lograr que una persona se conmueva por completo, o generas un producto como una novela, una serie, lo que sea, y la gente se conmueve. De ahí nacen los famosos influencers, por ejemplo, o sea, gente que termina influenciando tus tipos de compra, tu forma de vestir, tu Claro. forma de peinarte, cosas tan sencillas que claro, naturalmente se genera para un consumo masivo, pero ¿por qué no utilizarlo para reforzar conductas positivas, ¿no? totalmente. No, al final del día, la gente necesita historias que los atrapen para que Ujú. puedan, ¿no? Para que este tipo de información les llegue y cale sobre ellos, ¿no? Hay un ejemplo que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Hay un estudio que muestra cómo en Brasil las telenovelas que muestran un estilo de vida un poco más moderno tuvo impacto sobre la gente de menores recursos y sobre su tasa de natalidad, ¿no? Las mujeres al ver esto no querían, eran más aspiracionales y decidían que querían tener una carrera, que querían estudiar y que querían tener quizás menos hijos, solo viendo telenovelas. Es impresionante, Pero es tiene impresionante. un poder espectacular. Ya sabes, Diego, puedes cambiar el mundo, así que por favor ponte a Así trabajar. es, empezaré desde hoy mismo. Pero, y volviendo ahí con mi mente cuadriculada de economista, ¿qué tan costoso es hacer algo así, no? Porque hacer toda una Claro, novela, quizás, tiene sentido Mucho para el sentido. beneficio que nos da. Sí, sí, porque mira, nosotros lo que encontramos es que, claro, tuvimos que producir estas novelas, estos episodios, que eran 4 episodios cortos. Además era interesante porque lo mandábamos a las escuelas y les pedíamos que hagan unos trabajos, ¿no? Para que reflexionen sobre eso. Pero luego, más allá de producir esto, el resto es muy barato. Brindar información es muy barata y por tanto es muy costo efectiva. Porque si digamos, los resultados que les cuento lo pasamos por un niño, por cada niño, ¿no es cierto? Realmente brindar información costaba muy poquito, centavos. Entonces es muy costo efectivo. De hecho, en un análisis del Banco Mundial, en donde participaron varios premios Nobel, tuvimos la cosa alegre de que consideraron este proyecto como uno de los más costo efectivos en educación para wow. revolucionar un poco la educación en el mundo. Así que, de hecho, ahora mis colegas lo están haciendo en Chile.
En Chile lo están haciendo en una versión digital y nosotros cuando estuvimos en la pandemia, que la situación era muy compleja, pudimos poner estos videos que armamos, los pusimos en Aprendo en Casa, para que los chicos en el Oh, Perú lo pudiesen ver en su televisión. Para mí, como un académico, ¿no? Ver que mi trabajo puede estar Claro, haciendo es esas cosas es la súper, y de verdad que incidencia así de primera mano. fue y súper además importante, creo claro. que Claro. estamos en un escenario propicio porque dentro de todo lo negativo que ha podido traer esta pandemia, creo que hay algunos aciertos positivos y es que de alguna forma se ha intentado digitalizar la educación y de alguna forma ya los niños han tenido acceso a, no todos de la misma forma, pero computadora, televisor, Ujú. radio, que han incluido dentro del aprendizaje tanto en el colegio como en las universidades. Entonces creo que además el escenario se hace propicio como para que ese tipo de contenido formativo y educativo y que trae mensajes positivos para reforzar, naturalmente pueda tener un espacio para desarrollarse, ¿no? Entonces, creo que puede ser, estamos creo yo aquí encendiendo una pequeña pólvora que puede empezar a crecer en los próximos años. Quién sabe, aquí unos, Osvaldo se ha Totalmente, citado Diego. y en libros de educación como el Así pionero de esperamos. estas, de Nosotros lo No, estas no, pero formas de descubrimos, educación. nosotros lo no, para nada, descubrimos. pero no, es importante porque miren, lo que ha pasado en el Perú ha sido muy duro, ¿no es cierto? Tantos, casi 2 años con las escuelas paradas, cerradas. Eso, además de los efectos sobre socialización, hay sobre aprendizaje, hay unos efectos terribles Ujú. sobre aprendizaje. Entonces, lo que mal haríamos en no seguir aprovechando, ¿no? Estos canales que ya se han abierto para que los chicos puedan estudiar, porque el gran reto hoy es cómo eso que se perdió le podemos dar vuelta y podemos Exacto, mejorar los niveles de aprendizaje. Recuerden que ya el Perú tenía niveles de aprendizaje bajos y seguramente bajos. esta generación va a estar más complicada. Hay estudios que muestran cuán fuerte es ese impacto en su vida futura y tenemos que hacer lo más posible por remediar ese efecto negativo de la pandemia. Así que Claro. creo que tenemos que utilizar todo esto para clases de remediación, Claro. ¿no? Para mejorar, etcétera, etcétera. Y De ahora Y acá nivelación, yo ¿no? Antes, para que después no me caiga con la producción, pero sí es importante esto, creo que va directamente pues para las personas que están dirigidas hacia el sector de educación, que intentan inventar la pólvora constantemente, ¿no? De hecho, en cada mensaje es como vamos a crear y se crean programas que en papel suenan maravillosos, pero si ya tenemos recursos que han sido probados, que es lo más importante de la data, probarla y ver si funciona, ¿por qué no seguir con esa tendencia que ya se está generando? Así que un saludo a los amigos del Ministerio de Educación que nos escuchen para que podamos poner en práctica estas prácticas que ya teníamos mapeadas per se. claro, y ahora con todo lo que es el regreso a la presencialidad, como dices Osvaldo, se ha perdido muchísimo aprendizaje. O sea, hay que volver a ver, primero ver cómo hacemos que funcione este simple hecho de estudiar de manera presencial o semipresencial, dependiendo del caso, y cómo recuperamos todo lo perdido, ¿no? Que Exacto. es Claro. un tema interesante. ¿Y tú crees que haya como aún más espacios para brindar otros tipos de información de esta manera tan costo efectiva a los chicos? Seguro, claro que sí. Mira, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, en la versión que se está haciendo en Chile, los chicos pueden acceder a un chat y un chatbot, ¿no? Estos como robotitos que entonces pueden hacerle consultas. Oye, ¿cuánto gana en promedio alguien que estudia veterinaria? Oye, ¿cuánto gana? Y entonces este chatbot los puede ayudar. Entonces, Claro. lo que podemos hacer es, hemos aprendido muchas de las ventajas del mundo virtual, pues todas esas ventajas podemos traerlas a esta, ¿no? Como una plataforma para brindar más información a los muchachos, ¿no? El reto es no solo que se queden en la escuela, sino que estudien más, que encuentren el valor de estudiar y que estudien más en la escuela y que luego tomen mejores decisiones, ¿no? Claro, porque mira, justo yo estoy acá revisando una info que nos habían enviado de NAO del segundo trimestre del 2020 para que vean que sí hago mi tarea. Sorprendido, Y Diego, ¿ah? claro, la principal causa de la deserción escolar en el nivel secundario es la situación económica familiar, que es el 76%, pero si te vas al siguiente gran número, que es el 14%, es la falta de interés. Entonces, creo que a veces perdemos un poco la noción de que
tienes que generar interés en los estudiantes. O sea, no basta con comprar los mejores libros o capacitar a los docentes o poner un salón maravilloso. Si no captas el interés de estas personas, puedes sentar al estudiante en el salón más privilegiado del mundo, pero si no lo enganchas, no le interesas por lo que estás haciendo, todo lo demás es Está como un tiro perdido. al agua casi por completo, ¿no? De acuerdo. De Así es, acuerdo, así sí. es. Y bueno, y como decía Osvaldo, creo que es súper importante aprovechar las herramientas que ya tenemos, ¿no? O sea, y Diego también lo dijo. Esto que están haciendo en Chile, por ejemplo, se me ocurre esto de las telenovelas, además se puede añadir este robotito, alguien que te hable y que te dé Claro, información en vivo de este Ponte en Carrera, que creo que también te da, Exacto. que tiene información que se actualiza constantemente y otras plataformas, no sé, de SUNEDU, del Ministerio de Trabajo que puedan ser útiles para los chicos. Así que bueno, sí. ya antes de que la producción nos mate, ya tenemos que ir llegando al final de este episodio, pero no sin pedirle a Osvaldo, obviamente siempre, su mensaje a la nación. Entonces, Por favor, ya No, que nos nada. encantan los mensajes a la nación. Sí, sin por sorpresas, favor, por por favor. favor. Ya nos Antes, acostumbramos antes a de sin sorpresas. despedirnos, Osvaldo, cuéntanos qué consejos le darías tú a estudiantes, tutores o padres de familia que alguna vez pues han considerado que es necesario dejar el colegio o no pasar a la universidad o al instituto Yo, luego. a ver, lo que yo les diría a todos, porque uno no solo es a los estudiantes, sino también a los padres, ¿no? Es dejar los prejuicios detrás, dejar los estereotipos, las ideas que uno tiene prehechas detrás, ¿no? Y estar dispuesto a descubrir, a aprender, ¿no? Seguramente muchos padres realmente creen de que sus hijas no son tan buenas en matemática. Deja eso detrás, eso no es cierto. Y tu hija te puede sorprender y puede ser una gran científica. Deja eso detrás, ¿no? O, o por ejemplo, tú realmente puedes creer que estudiar en la universidad no es una buena idea o estudiar en un instituto no es una buena idea. Eso no es cierto. Si tu vecino o este señor no te lo no le fue tan bien, no es necesariamente el caso de tu hijo. Deja detrás y estate dispuesto a escuchar lo que la información dice, ¿cierto? Lo que realmente ocurre. Y eso es clave. No, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, o bueno, casi todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero en muchos casos lamentablemente el problema es que no saben necesariamente o no tienen información suficiente para poder determinar qué es lo mejor para cada uno de sus hijos, Guiarlos. ¿no? Entonces, lo importante es como desaprender para aprender, Me ¿no es gusta, eso cierto? de desaprender para aprender. Sí, creo que eso nos toca a todos, ¿no? Sí. Revisarnos, revisarnos. Así que bueno, ya Siempre. nos tocó. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu tiempo, por venir a desenredarnos hoy y por darle la esperanza a Diego de que va a cambiar el mundo con todas las novelas que va a hacer ahora. Lo lograremos. Ahora sí, eso es todo, chicos. Hasta el próximo episodio de ¡Desenredados! Ya lo Desenredados. estamos haciendo Chao, chao, sincronizados. chao. Chao, Oiga, nos pues, vemos. no le peguen al chavo, pues ya, son Por malos. favor.